A continuación, iniciamos un programa donde la migración, emprendimiento, noticias de actualidad, eventos y cultura son el plato fuerte para culminar la mañana y dar inicio a la tarde. Así que, bienvenidos a Mayna Veda Te Cuenta, con Maylin Naveda. Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a Mayna Veda Te Cuenta por Conectados Contigo Radio el día de hoy con un programa maravilloso que sé que muchos lo han estado esperando y es sobre el retiro del 10% del Fondo AFP, una ley que se promulgó el día viernes por el presidente Sebastián Piñera y que se encuentra en estos momentos en proceso para ser publicado en el Diario Oficial y poder hacer el retiro que corresponde a partir del jueves 30 de julio. El día de hoy, como siempre, yo tenía que invitar al mejor y es por eso que tengo a mi querido Joan Morán como invitado. Él es, para quienes lo conocen, como Pecucín o también como contadorben.cl en redes sociales. Hoy vamos a dar todos los detalles, vamos a preguntarnos cuáles serían las ventajas o las desventajas y al mismo tiempo en qué podríamos utilizar ese retiro de fondos que hagamos. Entendiendo que para muchos casos las personas retirarán esos fondos para pagar deudas que la pandemia ha dejado a muchos, pagar quizás arriendos, comprar de repente comida pero para otros a lo mejor deciden usar ese retiro para utilizarlo en inversiones, de repente en la adquisición de alguna vivienda, entre otras cosas. Es por eso que el día de hoy quise invitar a Joan porque él tiene más experiencia en este tema, ha estado pendiente desde el día 1 con este proyecto de ley que ya es ley para la fecha. Y quiero que hablemos un poco sobre todo este tema, adicional a que ya en venezolanosenchile.cl pueden conseguir el artículo sobre el retiro de fondos AFP. Pero antes les recuerdo que estamos bajo la dirección, producción y locución de Maylin Naveda y también a nuestros queridos aliados comerciales que son nuestros amigos de buenpan.cl y también los amigos de Invertir en Chile. Para más información, @buenpan.cl en Instagram y también @Invertir en Chile en Instagram o en cualquiera de las redes sociales. Al final les daré los detalles de cómo pueden contactarlos y qué pueden conseguir en cada uno de ellos. Por el momento vamos con un poco de música y al regreso venimos ya con el tema sobre el retiro del 10% de fondos AFP con mi querido Joan Morán, contadorben.cl en redes sociales. Ya venimos. Mi gente, volvemos a Mayna Veda Te Cuenta por Conectados Contigo Radio, recordando que estamos hasta las 3 de la tarde, así que si usted está interesado en hacer el retiro de fondos de este 10% que se hizo ley desde el viernes, entonces usted tiene que escuchar este programa hasta las 3 de la tarde. El día de hoy estoy con un invitado, como les comenté en el blog anterior, mi querido amigo Joan Morán, para quienes lo conocen en redes sociales como @contadorben.cl. Vamos a hablar sobre este retiro que se hizo ley, que tenía ya semanas en proceso de discusión en la Cámara de Diputados, en el Senado, se hicieron modificaciones, volvió a pasar a Cámara de Diputados y luego se hizo la votación para que quedara aprobado para posteriormente fuese promulgada por el presidente Sebastián Piñera. El día de hoy ya se conoce que Contraloría dio el visto bueno y ahora solamente falta que quede aprobado que quede publicado en el Diario Oficial para que a partir del día jueves 30 de julio empiece todo este proceso de retiro de fondos de ese 10% del dinero que tienes ahorrado en la AFP en la cual te encuentras afiliado. Pero ahora pasa lo siguiente, hay muchas personas que están con la situación de que qué es lo que tengo que hacer, inclusive en las noticias aparece que hay largas filas a las afueras de las AFP solicitando información y toda la información está en internet. Lo importante o lo interesante es que nada nos cuesta leer, buscar la información y tener una comprensión lectora correcta para poder entender si esto que yo tengo que hacer, ¿cómo lo hago? Si estamos en pandemia, ¿tengo que ir a una sucursal? ¿No tengo que ir a una sucursal? Y también, ¿qué documentos necesito? Hay que recordar y entender algo importante, y eso lo vamos a hablar en un inicio con Joan, y es que existe el retiro del 100% de fondos y existe el retiro del 10%, que es la ley que salió el día viernes pasado. El retiro del 100% ha existido, inclusive en venezolanosenchile.cl consiguen un artículo publicado en febrero de este año, donde hablamos de cuáles son los requisitos entre, en paréntesis,
o para ser más específicos, tiene que ser profesional, extranjero obviamente, porque el chileno no puede retirar el 100% de los fondos, y también tienes que tener una constancia solicitada en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, que es un trámite que lo solicitas en Venezuela, lo pasas por la embajada te entrega una constancia y pare de contar. Pero cuando hablamos actualmente del retiro del 10%, esto corresponde a toda la población en general que haya o que esté cotizando y que tenga ahorros dentro de su AFP, no solamente para el extranjero, sino también para el chileno, para toda aquella persona, sea profesional o no. Es por eso que quiero darle la bienvenida a mi querido Joan. Querido Joan, bienvenido a Conectados Contigo Radio Mainaveda Te Cuenta. ¿Cómo estás con este tema del retiro del 10%? ¿Cuáles son tus impresiones? Que sé que has estado muy full y has estado empapándote de información sobre este tema. Bueno, primero, darte las gracias por abrir un poquito de espacio en tu programa. Mira, yo inicialmente recuerdo mucho que la primera vez que salió la norma no estaba muy de acuerdo. Y no estaba muy de acuerdo porque, a ver, literalmente es un tema complejo. Pero más allá de eso, hoy por hoy es una realidad, más que esté de acuerdo yo no, se puede retirar efectivamente este 10%. Sin embargo, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo verlo un poco más en el lado del extranjero, que al final, bueno, realmente van a ser la mayoría de los escuchas. Y claro, yo desde el momento he estado bien pendiente de la noticia, porque claro, es algo muy general, aparte habla del tema del dinero, cosa que, bueno, como sabrás, he estado en fuerte campaña de que las personas puedan, digamos, tener una inteligencia financiera, que no se gasten el dinero de manera innecesaria. Sobre todo, claro, dos golpes fuertes que ha vivido la sociedad con el estallido y adicionalmente ahora con la pandemia. Y claro, obviamente, una de las cosas a las cuales yo no estaba muy de acuerdo era la libertad de poder retirar para todos. Y para aquellos que de repente no entienden un poco el por qué yo estaba en desacuerdo, es porque, claro, esto trae efectos económicos, algunos positivos, pero digamos están pesando un poco más los negativos, no en el ahora, sino en el futuro, ¿okay? Y claro, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta en todo este proceso. O sea, la forma en cómo se configuró la ley hace que también las personas que no estén de acuerdo o que no quieran retirar, está configurado para que finalmente lo hagan. Entonces es como un tema complejo en el tema del 10%, con esto del retiro. Y claro, entonces aquí es como que, bueno, asumo, voy a retirar, pero entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer con mi dinero? ¿Qué es lo más inteligente que yo debo hacer? Entonces, claro, aquí como que primero hay que entender, como dices tú, qué es lo que está sucediendo, cómo yo puedo retirar el dinero si así decido hacerlo, y luego qué podemos hacer con él. ¿Okay? Entonces, claro, yo hice una publicación hoy que habla de esto y la primera pregunta es, ¿desde cuándo se puede retirar? Como dijiste tú, el 30 de julio aparentemente ya se podría empezar a hacer el retiro. Yo también hice un live hablando de que por favor, si no necesitas este dinero, no vayas a pedirlo el mismo día, porque habrá gente que sí lo necesita. O sea, entonces no vayas a, digamos, a sobrecargar una plataforma, a sobrecargar efectivamente el gran trabajo que van a tener las administradoras, por el simple hecho que te quieres sacar un dinero que no vas a necesitar ahora. ¿Okay? Y que tienes un año para hacerlo. Que eso es lo, digamos, como lo más, digamos, como que el gran plazo en el que se está hablando. O sea, es decir, un año desde el momento que la ley está promulgada o está publicada, y claro, vas a poder entonces retirar dentro de ese año. Entonces, si no necesitas ese dinero, por favor no lo hagas ahora. Espera claro, que efectivamente tú no sabes personas... si más adelante lo puedas necesitar y allí es cuando es necesario retirar esos fondos, o sea, porque pueden ser distintas circunstancias. Es correcto. Y obviamente entonces aquí también una de las preguntas que me hacen, ¿cuándo es el momento correcto para retirarlo? Y literalmente eso depende. Depende de la persona, depende de su necesidad, depende del horizonte que efectivamente le aplique a ese dinero, pues. Y obviamente, o sea, hay muchos momentos correctos
pero no van a ser para todos. Depende de muchos factores. Mira, querido, vamos con un poco de música, pero al regreso quiero que hablemos un poco con el tema de si hablaba o ya se empezaba antes de que fuese ley y la gente empezó a dar noticias falsas de que las personas con cédula vencida no van a poder solicitar el retiro de fondos, que las personas que obviamente están enviando un mensaje de texto para que gestores puedan realizar tu trámite, que van a crear una aplicación donde solamente con la aplicación y clave única puedes solicitar el retiro de fondos y cualquier cantidad de cosas que por el simple hecho de no esperar, al parecer hay muchas personas que han sido estafadas con algo que aún ni siquiera está disponible. Entonces de eso quiero que hablemos más adelante. Para ello vamos con un poco de música y al regreso seguimos hablando entonces del retiro del 10% de fondos AFP con Joan Morán acá en Conectados Contigo Radio. Ya venimos. Seguimos acá en Mainaveda Te Cuenta por Conectados Contigo Radio, recordando que nos pueden escuchar no solamente en www.conectadoscontigoradio.com, sino que también pueden descargar la aplicación Conectados Contigo Radio en Google Play o buscar la aplicación web para cualquier teléfono, que también la consiguen en nuestras redes sociales. Simplemente nos buscan como Conectados Contigo Radio y allí van a conseguir el link del enlace para que lo puedan tener en su celular, crear ese acceso directo o también por Google Play descargarla y tenerla en su teléfono y escuchar la programación de nosotros de lunes a viernes desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Seguimos entonces hablando con Joan sobre el tema del retiro de fondos y te comentaba, Joan, que me llegó un caso particular que justo tengo el retiro de fondos, lo puedo hacer, tengo X cantidad de dinero ahorrado en mi cuenta AFP, en mi cuenta de ahorro, y ¿qué puedo hacer? Lo tengo que retirar, obviamente, si es un dinero que puedo acceder a partir del jueves, entendiendo que ese dinero no es que yo lo solicito y de una vez me lo depositan. Por lo que pude leer y lo que se especifica en cada una de las páginas de la AFP, una vez que depende de la cantidad de dinero que tengas, tienes que optar por, tienes opción de que ese dinero te lo envíen a la cuenta que tú especifiques en una cuota o en dos cuotas. Cuando se refiere a un monto máximo de 10 millones, el pago se hace en una cuota desde la fecha de solicitud 10 días hábiles posterior a eso. Y cuando se trata de dos cuotas, es decir, cuando tú tienes un monto ahorrado mayor a 10 millones hasta 43 millones de pesos, te lo van a pagar en dos cuotas. La primera de ellas, como le comenté, el 50% en los primeros, luego de los 10 días hábiles de la fecha de solicitud. Y la siguiente cuota, que sería el 50% restante, te lo depositarán a la cuenta, te lo transferirán a la cuenta 30 días hábiles después de la fecha del primer pago. Es decir, que este dinero, entiéndase que no te lo van a transferir de una vez. Así que si tú vas a usar este dinero para algo que de verdad necesites el dinero, como dice Joan, retíralo. Pero si actualmente no lo necesitas porque se da la casualidad o gracias a Dios que no tienes necesidad de sacar estos fondos, no lo hagas. Tienes un año para de alguna u otra manera retirarlo si es necesario. Pero hablando con él fuera del bloque, quedamos en el tema de que sí, va a llegar un punto en que todo el mundo lo va a retirar. Va a llegar un punto en que un porcentaje mayor va a ser ese retiro para cualquier cosa. Claro, y ese es el digamos, el gran contra que hay con este proyecto, bueno, con esta ley ya aprobada. A ver, yo siempre he dado como la explicación de que muchas personas, sobre todo se debatió en el decir, bueno, esta es mi plata y yo puedo hacer mi plata lo que me dé la gana, y literalmente lo puedo hacer, es indiscutible. Lo malo es que esa plata no está sola, es decir, hay otras platas de otras personas en conjunto, ¿ok?, invertido en distintos instrumentos dependiendo del riesgo y el multifondo en el que se encuentre, que es el A, B, C, D y el E. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Que entonces, suponte que, no sé, como tus allegados quieren retirar y tú no. Y suponte que de repente, casualmente, esos allegados sean 5 personas y tú compartan el mismo multifondo.
estén en el fondo C, por ejemplo, o en el fondo B, que es la mayoría de donde clasifican los extranjeros, que tiene que ver con el tema de la edad y todo esto. ¿Qué pasa? Que claro, cuando esas 5 personas retiran, lo que va a hacer la AFP es disponer de esa inversión, dándola a una venta, para que otra persona pueda entonces tapar ese vacío en el cual la AFP estaría dejando. Y claro, para poder venderlo de una manera rápida, lo va a vender a una inversión muy baja. Y eso, por consecuencia, va a hacer que la plata, tu plata, que sí que existe dejar, se va a ver entonces desvalorizada. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene el tema, esa opción. ¿Realmente existe opción para aquellos que no quieren retirar? O sea, al final el proyecto se está empujando, o la ley te está empujando a que todos vayan a retirar. El Scotiabank hizo un análisis financiero increíble, donde su sector de administración de inversiones colocaron la variable donde todos retiraran el 10%. ¿Okay? Y ahí efectivamente van a pasar muchas cosas. Entre eso, sobre todo para los extranjeros, el tema del dólar. ¿Okay? Muchas personas están considerando retirar el 10%, que, a ver, para los extranjeros, y nosotros hicimos una encuesta, la gran mayoría va a poder retirar el millón. ¿Y por qué? Porque no todos, según, digamos, como la cantidad de tiempo que normalmente la comunidad venezolana tendría acá en Chile. Correcto. Entendiendo que en promedio un sueldo puedan, digamos, ganar. A lo mucho llegaban en 4 millones, 6 millones en el fondo. No era algo tan, digamos, llegar a 10 o a 15. ¿Okay? No quiere decir que no hay casos, pero en la gran mayoría eran eso. Y al nosotros hacer el cálculo, establecía entonces, claro, si tú aplicas el 10% sobre 5 millones, por ejemplo, te dan 500,000, puedes retirar entonces efectivamente el mínimo del millón. Entonces, partiendo de la base, que todos van a poder retirar el millón, que es mucho más del 10%, ¿ok? Más lo que los chilenos podrían retirar, que podría hacer hasta un poco más, ¿ok? Estamos entonces estableciendo que va a haber una gran salida de dinero, ¿ok? Se habla de números de 20,000 millones de dólares, y una de las cosas que se espera es que las AFP vayan a vender las inversiones que están en el extranjero. Si venden las inversiones que están en el extranjero, ¿okay? Van a tener que liquidarlas aquí en Chile. Y eso, para poder hacerlo, ¿okay? Aquí se está esperando que el Banco Central de Chile intervenga en la compra de esas inversiones para que el dólar no tenga que bajar tan abruptamente. ¿Okay? Claro. Porque a veces nosotros decimos, bueno, si el dólar baja, nos beneficia, pero también les perjudica a otras personas, aunque no lo crean. ¿Y qué pasa? Que entonces aquí ese rol del Banco Central es muy importante para saber cómo se va a desempeñar todo esto. Pero sí va a bajar el dólar. Entonces, recomendación, por así decirlo, aquellos que quieran retirar su millón y convertirlo en dólares, no es una buena idea hacerlo de manera inmediata. ¿Y por qué? Porque hay que esperar efectivamente cómo se va a comportar el mercado. Cómo efectivamente el Banco Central podría o no regular ese cambio en la divisa. Y claro, y hacer una inversión inteligente. Exactamente. Porque de repente, claro, es como todo. Si compras dólares inmediatamente, y probablemente pueda seguir bajando más, porque si ahora tenemos un año completo, y en teoría la gente va a gozar de ese año, probablemente entonces o baje de un punto muy, muy inmediato, o lo haga muy gradual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo hace muy gradual? Entonces, claro, habrías perdido para comprar un poco más de dólares, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, por eso cuando decimos que no hay un momento correcto, porque efectivamente depende de cada quien en persona, y no todos van a retirar para comprar dólares, porque hay otros que están, como dices tú, para pagar deudas que lamentablemente tuvieron que adquirir por todo el tema del proceso de estar en una cuarentena, o también lo están viendo para algún tema de inversión. Y aquí es como una cosa muy irónica, que a mí me da risa, porque entonces aquellos que no van a comprar ni dólares, ni van a pagar deudas, al final van a retirar el dinero y se lo van a entregar a otro para que se lo administre. Exacto. Entonces es como muy irónico. Sí, sí.
Que ahí suenan muchas empresas que están trabajando con ese tema de la administración de fondos, de invertir tu dinero, ellos te pagan intereses, bla, bla, bla. Y al final es como que, o sea, no le estás dejando a la FP que te hace el mismo trabajo, sino que efectivamente se lo vas a dar a otro para que te lo administre. Y aquí es donde nosotros hablamos de esa parte de la institucionalidad, de cómo el chileno, y creo que también a nosotros la comunidad extranjera, se ha visto obviamente entonces esa pérdida de esa confianza sobre esa institución, ¿okay? Que lamentablemente se ha visto como digamos el malo de la película, cuando realmente lo malo, entre comillas, por así decir, es el sistema en la forma como está configurado, pues. Y eso podremos debatirlo mucho más adelante. Exactamente. Bueno, una de las cosas que comentas y que quiero atajar de lo que dijiste es hacer una inversión inteligente, y es pensar, de verdad, hoy necesito ese dinero, si lo necesito, ¿en qué lo voy a gastar? Tengo que saber obviamente cuánto me van a entregar, porque no es que yo retiro ahorita el 10% y a los 6 meses lo voy a volver a retirar y así sucesivamente. Y también está la preocupación de si yo lo retiro va a afectar mi solicitud migratoria, no se sabe, porque hasta donde, si yo me voy a la lógica o al sentido común, en el certificado histórico de cotizaciones no te aparece el monto que tienes, simplemente te aparece que están pagados, cuáles meses pagados y quién es el empleador que los canceló. Pero en un futuro, para una solicitud de nacionalidad, para una solicitud de permanencia definitiva, si aún no lo has hecho, se desconoce si tiene alguna, porque en el documento como tal no dice si hiciste algún retiro de fondos, bien sea del 100% o de esta ley del 10% de fondos AFP. Quiero que hablemos entonces la ventaja o la buena noticia en el próximo bloque, que es para los extranjeros que se fueron de Chile y que tienen la posibilidad de solicitar este retiro aún estando fuera del país. Es decir, ya no están acá en Chile, todavía tienen una cuenta RUT de repente o alguna cuenta corriente habilitada, activa, y tienen la posibilidad de obtener estos fondos o este 10% que en su momento quizás no hizo el 100%, si es profesional, y si no lo es, tiene la posibilidad de retirarlo. Yo creo que es una buena noticia y quiero que tú me comentes sobre esto en el próximo bloque. Vamos con un poco de música y ya venimos con más información acá en Mainavida Te Cuenta. Volvemos a Mainavida Te Cuenta, señores, el retiro del 10% de fondos AFP. Querido Joan, resulta que yo me fui de Chile y no era profesional, o era profesional, pero no hice el trámite de retiro de fondos del 100% en su momento. Me fui de Chile y ahora tengo la posibilidad, inclusive con esta ley, de retirarlo. Eso es una buena noticia, porque primero no te encuentras en Chile, no has seguido cotizando, ese dinero quedó allí y para muchos fue una pérdida de dinero porque ya no te encuentras residiendo en Chile. Entonces, eso es una buena noticia, sobre todo para el venezolano que tuvo que emigrar a Venezuela porque la situación no estuvo buena acá en Chile, no tuvo buenas oportunidades de trabajo, no pudo estabilizarse, y ese dinero, mientras estuvo trabajando, mientras cotizó durante ese tiempo, es una buena noticia, es una posibilidad que tienen todos, y yo creo que ese porcentaje en un 100% lo va a retirar aquel que se fue de Chile. Evidentemente, aquí una de las cosas que debemos tener en cuenta es que esto no es digamos, como algo excepcional en el sentido, digamos, como las normas de AFP, por así decirlo. No. Recuerden que esta ley modifica o reforma una parte de la Constitución de manera excepcional y por única vez por el tema de la pandemia, este retiro del 10%. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser universal, efectivamente todo el mundo lo puede retirar. O sea, de hecho, hay personas que preguntan, Joan, tengo el carnet vencido, ¿podría retirarlo? Claro, deberías poder hacerlo, más allá porque claro, existe un decreto, Extranjería aparte te entrega un documento que te dice que efectivamente tú estás en proceso de trámite, ¿ok? Aquellos también me preguntan, bueno, Joan, ¿y si yo puedo retirar ahora, digamos, eso de repente me podría perjudicar más adelante? Tampoco. Y era como básicamente lo que decías tú antes del corte, no aparece ninguna información en el sentido de cuánto están tus fondos.
Entonces, ¿qué pasa? Que al ser universal, ¿okay? De hecho se agregó también, si no me equivoco, a las personas que ya hoy por hoy se encuentran pensionadas. Correcto, sí. Efectivamente, o sea, poder tener la libertad de retirarlos. Es decir, todos. Digamos como que el requisito principal es ser afiliado de la AFP y tener dinero en tu fondo de pensiones. Es, digamos, que literalmente el requisito fundamental, ¿okay? Para que tú puedas retirar, indistintamente, sobre todo para la comunidad extranjera donde te encuentres, ¿okay? Entonces, claro, es una gran oportunidad para aquellos, y aquí sumamos a los que no son profesionales, por ejemplo, que en algún punto no pueden retirar, que bueno, ahí es un tema, yo no soy muy experto en este tema del retiro, pero que claro, efectivamente, o sea, podría beneficiar eso. Ahora, aquí también hay que resaltar lo bueno, ¿okay? O sea, en el tema económico. Hay que resaltar lo bueno, y lo bueno es que va a haber un crecimiento en el consumo. De hecho, hicieron una encuesta seria, porque la cadena había hecho una encuesta, y los resultados de la cuenta entregaban que el 51% de los chilenos iban a comprar un PlayStation 5. Ok. Volvieron a hacer una nueva encuesta más seria, y claro, se comentaba que el 60% de las personas iban a hacerlo en consumos de alimentos, consumos de mercado, y también se agregó allí lo que era el pago de servicios, electricidad, agua, gas, todo esto, ¿okay? Y si no me equivoco, un 25, un 27% establecían entonces que lo iban a hacer para pagar deudas más fuertes, como arriendos, créditos, ¿okay? Ya se fueran con casas comerciales y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que literalmente, sobre todo me quedo con la parte de la deuda más fuerte, es que van a poder pagar y muy probablemente se van a endeudar de nuevo. Exacto. Entonces, como que ¿Qué es lo una buena noticia. Sí, que es lo que normalmente pasa. ¿Qué es lo que hace la gente? Que es lo más común. Tienes una tarjeta comercial de cualquier retail acá en Chile, pides un avance o haces una solicitud de un microcrédito, como lo quieran llamar, lo solicitas para pagar deudas, pero te quedas con esa deuda pendiente. Entonces, Exacto. es básicamente lo mismo. Tienes este retiro de fondos, lo retiras, pagas deudas, y como ya no tienes deudas pendientes, te vuelves a endeudar. Te vuelves a endeudar. Y obviamente por aquí vamos a lo mismo, no hay una inteligencia financiera, entender que efectivamente el endeudamiento no es totalmente malo, pero cuando tú lo haces a exceso, cualquier cosa, claro, evidentemente es malo. Otra de las cosas buenas es que, claro, al incentivar el consumo, de hecho, ya en el mercado de capitales, en las bolsas, se evidencia efectivamente cómo los inversionistas se están adelantando a lo que pueda suceder. Es decir, por ejemplo, casas como Ripley, casas como Cencosud, la Nueva Polar, han incrementado su valor de acciones, porque claro, efectivamente esperan que exista un alto consumo. De hecho, uno de los más sorprendidos aquí es Enjoy, es la cadena Enjoy de las cadenas de hoteles. Correcto. Algunas cosas por un tema de que ellos ya dijeron que no se iban a hacer a quiebra, pero aparte, es porque claro, también se espera que en algún punto, cuando la cuarentena ya esté pasando, obviamente vuelva a consumirse el tema de los hoteles y el turismo y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, el mercado, los inversionistas, la gente que tiene plata acá en Chile, ya efectivamente está tratando de verle el lado positivo a todo esto, ¿okay? Y eso hay que destacarlo, ¿okay? Ahora, el problema está más en el futuro. O sea, y aquí quiero ser muy enfático, es que si no necesitas el dinero y aún así lo vas a cerrar, lo vas a retirar, lo ideal es que efectivamente puedas proteger esa inversión. ¿Okay? O sea, es literalmente, mira, yo no lo quiero que la FP lo tenga, lo quiero tener yo. Bueno, entonces, sé inteligente y efectivamente entonces coloca una inversión que lo haga bien. Pues. Porque de hecho, una de las otras noticias es que este retiro se considera intangible. Para aquellos que nos escuchan y no entienden qué es un poco esto, no está sujeto a una retención, a una compensación, a una comisión, nada. Correcto. O sea, el dinero que tú retiras es íntegro. Y a eso nosotros le sumamos que estaría exento del impuesto a la renta. Es decir, yo retirar ese dinero no se considera un enriquecimiento y por lo tanto yo no tendría que pagar impuestos de eso.
Exactamente. Entonces, hay gente que está hablando de distintos instrumentos de ahorro que tienen utilidades tributarias, por así decirlo, y lo que están haciendo es como que pensando en un futuro, colocan ese dinero allí y se aprovechan de esos beneficios tributarios, que sería este ahorro provisional voluntario, el conocido APB. Bueno, una de las cosas que comentábamos fuera del bloque es que efectivamente trae buenas noticias esta ley de retiro del 10% de fondos AFP, pero es allí cuando nos vamos a cada caso de manera individual, y es que si tu empleador declaró las cotizaciones mas no las pagó, no puedes retirar este fondo porque efectivamente no tienes dinero en tu cuenta de ahorro, no tienes dinero en tu AFP. Entonces hay que tener en cuenta esto porque efectivamente tú puedes tener un año, y esas son las denuncias que actualmente, por lo menos a mí me han llegado, es de personas que terminaron la relación laboral con un empleador, estuvieron durante un año, tenían contrato, tenían todo, el empleador nunca pagó las cotizaciones y llegó entonces el momento de, bueno, yo voy a retirar mis fondos y no lo puedes hacer. Inclusive, sobre todo antes de esta ley de retiro de fondos, voy a solicitar la definitiva. ¿Y cómo hago si mi certificado histórico de cotizaciones dice que están declaradas y no pagadas? ¿Cómo le digo yo a extranjería? Ya en este caso no es tu culpa, ya sería otro caso y hablar de otro tema, una carta explicativa, liquidaciones de sueldo, donde se diga que efectivamente te descontaron ese dinero, pero que el empleador no ha cumplido con su trabajo de pagarlo y de tener eso al día. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que revisar primero antes de yo saber y consultar primero en cuál estoy afiliado, porque a lo mejor lo hiciste en un principio o nunca te has afiliado. Entonces es otro proceso también. Personas que no sabían que existía AFP, que tiene X cantidad de tiempo trabajando con un empleador, que no sabe qué dinero tiene, que a lo mejor ahí se metió y dice que hay tanto y mañana se mete y hay menos. Entonces dice, ¿por qué me están quitando este dinero? Que eso es uno de los temas también que había, no, que la AFP me está robando antes de yo poder retirar el 10%. Claro, y digamos como que para complementar el tema de las cotizaciones no pagadas, recuerden a los escuchas, es que es un retiro único. Entonces, es como dice Maylin aquí, si te desesperas a retirar tal dinero y claro, tienes cotizaciones impagas, imagínate de repente, claro, tú tendrías que ver qué tan factible es un reclamo de que efectivamente tu empleador las pague, pero eso, claro, podría diferenciar. O sea, claro, si nosotros tenemos personas que ponte que en tu fondo tengas 600,000, 700,000 pesos, hasta eso es lo que vas a retirar, que es el 100%. Pero, ¿y qué pasa si se pagan todas? Llegas a 1.500.000, 2 millones, ahí vas a efectivamente retirar tu millón. Entonces, es un dinero que aparte es tuyo, tienes que efectivamente hacer reclamo de tu, digamos, de tu derecho, pues, ¿ok? Ahora, digamos como que poder así yo hacer el retiro, hay muchas buenas noticias, estamos digamos con la excepción del impuesto, pero hay que ser muy inteligentes, o sea, y digamos como que, o sea, no va a haber un momento ideal, y el momento ideal depende de cada quien y depende de qué va a hacer con ese dinero. Mira, yo creo que importante aquí es analizarlo, pensar cuánto tengo, cuánto es mi 10%, aunque hay algo que me comentaban hace rato, los locutores del programa anterior, era que cuando ellos se metieron a verificar, a uno les aparecía que podían retirar el 13% y a otros el 16.1%. Cuando sacaban la cuenta y la AFP les especificaba que ese era el monto, que no era un 10%, sino que era un poco más de lo que te especificaba de acuerdo al dinero que tenías ahorrado. Entonces es analizar y ver cuánto es mi 10%, lo necesito actualmente, puedo esperar más adelante retirarlo. Si lo voy a sacar porque lo quiero sacar, porque todo el mundo lo está sacando y yo también lo quiero hacer, ¿en qué lo voy a invertir? ¿En qué lo voy a utilizar? Yo creo que eso es lo más importante, entender que no es retirarlo porque es la moda, porque todo el mundo lo va a hacer, porque todo el mundo lo sacó y yo no me quiero quedar sin mi dinero. Tienes un año para hacer este retiro del 10% y
Pensar, obviamente, en un futuro. Pensar en un futuro, no se sabe si ahorita estás con trabajo, si en 6 meses te quedas sin trabajo. Puede suceder también que tengas algún inconveniente con el arriendo donde te encuentres, que tengas que de repente mudarte. Hay personas que paguen un crédito, piensen bien porque tal cual como dice Joan, puedes pagar ese crédito y después te vas a volver a endeudar, porque es como normal, es como un animal de costumbre que uno tenga que estar endeudado. Y el chileno inclusive cuando yo llegué a Chile, lo primero que te decían era que el chileno le encanta vivir endeudado. Por eso todo el mundo tiene cualquier cantidad de tarjetas comerciales de los distintos retail, tienen cuentas en el banco, existen las líneas de crédito en los bancos y cualquier cantidad de opciones. Entonces lo ideal es que en tiempos de pandemia pensemos y analicemos si yo particularmente necesito retirar ese 10%. ¿Algún último consejo, Joan, para esa gente que a partir del jueves tiene la posibilidad de hacer este retiro del 10% de fondos AFP? Bueno, tú que me conoces, sabes que por acá estamos muy serios, pero realmente tengo también una personalidad muy, muy especial. Y también me he mofado y me he burlado de las personas, ojo, que no necesitan el dinero, pero ya están fantaseando. Y yo esto siempre me he mofado, me he burlado, porque esto lo hacemos con cualquier base de dinero. O sea, es como, por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú alguna vez en tu vida has soñado o pensado, ya sea en la ducha, lavando los corotos, lo que sea, en ganarte la lotería? Obvio, sí. Claro, porque el dinero soluciona los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un dicho italiano que dice que efectivamente un dicho no, es como una historia que, digamos, para simple, una persona iba todos los días a la iglesia y le pedía a un santo específico que le pudiera ganar la lotería. Y un día el santo se obstina y le dice, por favor, compra el boleto para ver si te ganas la lotería. ¿Okay? Entonces, aquí es como es la misma base. ¿Okay? Sabemos que nuestro boleto es retirar. Y ya estamos fantaseando qué vamos a hacer con ese dinero. Pero aquí luego no se trata de que es inteligente retirarlo. No. Es de inteligentes saber qué hacer con ese dinero. No gastármelo a menos que efectivamente sea así. Pero si yo lo voy a invertir, ya sea un emprendimiento, ya sea en una inversión propiamente, en una PB, en una cuenta 2, en todas las alternativas que hoy por hoy existen, es porque efectivamente te estás preocupando por tu futuro, por cualquier cosa que pueda suceder más adelante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese dinero estaba programado para esa versión adelante. Ya fuese porque te podías retirarlo más adelante y te ibas en el futuro, o porque efectivamente te ibas a pensionar y jubilar aquí en Chile, o porque X y razón. Ese dinero, digamos, como para ver la versión dark, para aquellos que son fanáticos, no es de este tiempo. Este dinero era para el futuro. Si lo vas a retirar, déjalo que madure en el futuro, pues. Deja que tenga sus inversiones y no te lo gastes, a menos que la situación así lo diga. Querido Joan, muchas gracias por haber movido tu agenda para acompañarme el día de hoy y obviamente darnos tus recomendaciones y tu experiencia, aparte de todo el conocimiento que tienes referente a este retiro de fondos, un programa muy ameno que recuerden pueden escucharlo no solamente en YouTube, sino también en Spotify. En el transcurso de la tarde lo van a conseguir colgado en ambas plataformas para quien se acaba de conectar o solamente pudo escuchar una parte de este programa. Querido Joan, muchas gracias y bueno, la invitación para que puedas hablar de lo que quieras, cuando quieras, acá en Conectados Contigo. Las puertas abiertas para ti. Seguramente. No, gracias por la invitación. Señores, nos despedimos por el día de hoy, recordando que estamos bajo la dirección, producción y locución de Maylin Naveda y a nuestros queridos aliados comerciales. Ahora sí, si te provoca un pan francés, un pan de guayaba o imagínense un pan de queso, bueno, entonces los amigos de Buen Pan te lo pueden ofrecer. Disfruta del rico pan venezolano con los amigos de Buen Pan.
Búscalos en Instagram, @buenpan.cl, y también consulta el servicio delivery al más 569-3678-0163. Y también, si estás pensando en formalizar tu empresa y tener todo como Dios manda, entonces Invertir en Chile te tiene la solución. Contáctalos al más 569-6434-6579. Que tengan feliz lunes, feliz inicio de semana. Recuerden que estamos por Conectados Contigo Radio. Somos credibilidad, cercanía y entretenimiento. Los dejo con la programación acá en Conectados Contigo Radio hasta las 6 de la tarde. Chao, chao.